mucha gente me decía, es que, ay, pinche japonesa que habla como chilanga, ¿no? Entonces regresé de norte con acento norteño a Chilangolandia y otra vez así, ¿qué onda? ¿Por qué hablas como norteña? ¿Qué dirías hoy en día que es tu lado más mexicano? Pues como pues aprendí imitando a los mexicanos, ¿no? Entonces yo creo que mi forma de hablar sería más mexicano, ¿será? Porque pues no es así de gramáticas y cosas así, Sí, sino sí. pues escuchándolo, ¿no? Claro. Entonces como que trato de imitar, ¿no? O sea, esa parte. Pero no sé qué tan bueno sea eso. Por ejemplo, cuando yo fui a vivir en Monterrey, Reynosa, mucha gente me decía, es que, ay, pinche japonesa que habla como chilanga, ¿no? Entonces, como que sí yo ¿Qué traigo esa. pasó? Que si en Reynosa hablan diferente. Sí, muy norteño. ¿Cómo hablan los Reynosa? Ay, eso de mezclar así como de parte inglés. Oye, Ah, ¿puedo parquear mi sí. troca en tu lugar? Y digo, ¿ah? Sí. O sea, como que, ¿parquear? ¿Qué es eso? O puchar, ¿no? Entonces Sí. digo, ¿puchar? ¿Qué significa eso? Pero entonces así como que dicen, oye, ¿qué onda, huerco? Y todo eso. Pero sí, o sea, regresé de norte con acento norteño a Chilangolandia y otra vez así, ¿qué onda? ¿Por qué hablas como Sí. norteña? ¿Por qué tan alterada, amiga? Entonces esa parte de estar como imitando, así a lo mejor de idiomas. Pues sí. Por ejemplo, de comida, ¿cómo la llevas con la cocina mexicana? Yo me llevo muy bien con mi comida mexicana. De hecho, Sí. como mucho picante. Ah, bueno, yo creo que esa parte muy mexicana, Sí. quizás. Como muchísimo picante, más que muchos mexicanos. ¿Así? Ajá, todo hecho así, lo baño de la salsa, sí, pero bien picante. Entonces, me gusta mucho. Solo, Habanero. ay, sí. Yo siempre en el mercado compro chile habanero. Y hago mi salsa. Siempre tengo mi salsa en mi refri, pero salsa casera. Eso. Que le das a los invitados, ¿no? Sí, pero se comienzan a chillar. Ni siquiera mi pareja aguanta mi salsa, entonces es Oh, para mí. ¿es de México tu pareja? Sí, Sí. sí, es mexicano. No, no, sí está cañón cuando... Yo también gano a mi esposa en términos de picante y Ah, así. ¿en serio? Claro que sí. Ah, sí, es muy rico, la verdad. ¿Qué es tu comida favorita aquí de México? De México, ay, tantas cosas ricas. A lo mejor pozole. Ay, pozole, ¿cuánta? Últimamente mucha gente me ha dicho pozole. Es que sí, es que, Sí, y como aparte también hay variedad. sí. Rojo, verde, blanco y ¿cómo se llama? De Durango y que Ajá, Guerrero. Así, ¿no? O sea, sí. como que hay de muchas partes. Sí, esa combinación me gusta mucho de lechuga y rábano fresca con caldo caliente. Caldito, carne. Ajá. Sí, sí nutre bastante. Es que el pozole a mí depende. Me lo puedo comer como unas 4 veces al año, más o menos. Ajá, Pero pero no yo más. prefiero, yo soy más de tacos. Ah, sí, tacos también es muy rico, muy rico. ¿Qué es tu taco favorito? Lengua. Oh, sí conocedora, ¿eh? Sí, con un chingo de salsa. Sí. Ay, en Japón, ¿qué tan común es como comer esas partes del animal, ¿no? Que no son filete, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que es ojo, lengua, intestinos, bueno, intestinos sí también, intestinos comen, Ajá, hígado, ajá. etcétera, etcétera. Hígado creo que es más común. Oreja nada más como parte de Okinawa. Creo que en Mm, Tokio casi no había visto, ¿no? Y eso de lengua es como más bien como comida francesa, ¿no? Así como que con salsa de vino tinto y cosas ujú, así. ujú, Pero así que diga tacos como de así, de lengua tal cual, casi no lo había visto, ujú. ¿no? Entonces, pero sí tripas sí, como que hay lugares que, a lo Órale. mejor no en la casa, ¿no? Pero pues en restaurantes que dan ese tipo de cosas. Pero creo que ojo y así de todo lo que comen aquí, creo que muchas veces no, como que sí les saca, ¿no? Sí, sí, Ajá, en Alemania también es como, pues yo supongo que lo desperdician. Dicen que hacen los ositos de gomitas, ¿no? Que son de ajá, gelatina, ¿no? ajá, Gelatina es pues de hueso, de ah, ojo, ahí sí se usa. ajá, sí es animal, ¿no? O Sí, sea, es sí, animal, ajá, sí. sí, los veganos no lo comen como tal. Teóricamente, ¿no? Sí, es Ajá, siempre la discusión en Alemania. Yo me creé con varios amigos que pues, son musulmanes, ¿no?
Y para ellos nunca comían como una carnita, ¿no? Ajá, Como ajá. carnitas acá. Pero esos ositos, sí, ¿no? Hay varias Ah, o sea, existe animal, pero como ya lo cambian tanto con el ajá. calor, que ya luego se podría hasta interpretar que pues ya no es. Ya Pero no pues es. viene de Ah, ahí. ok. Qué chistoso. Hay Sí. como costumbres japonesas que todavía conservas acá. Pues quizás esa parte de disciplina, no tanto de costumbre, pero disciplina, eso, o sea, ser disciplinada, como que me quedé con eso, ¿no? Pues eso obviamente, pues desde chiquillos así nos educan así, ¿no? De esa Ya. manera. Entonces, y también filosofía de artes marciales, así como de samurái, Ujú, como entrenaba kendo, que es artes marciales. ujú. Entonces, esa parte, más que como de ya no practico, o sea, tal cual artes marciales, pero esa parte de filosofía sí sigo teniendo, ¿no? Entonces, esa parte de costumbres, a lo mejor, pues un desayuno, comida japonesa, bueno, ¿Al estilo desayuno? japonés. Sí. Sí, sí, estilo japonés. ¿Qué desayunas? Es como arroz, Ajá. es al vapor, ¿no? Y sopa miso Ujú. de soya, cosas así. Si es desayuno, sí, es siempre como mantengo algo. Esa parte. Ajá, sí, También sí, está sí. bien, ¿no? Conservar una parte. Yo también desayuno muchísimo pan alemán. ¿Pan alemán qué es? El pan alemán, ese centeno, es muy oscuro. Ah, ok, ok. Seguramente Ah, no sé, bueno, a veces lo dan como en ujú, restaurancitos y ujú. así, pero sí es muy fuerte, mucha fibra. Ah, ok. Sí, 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 sí. Bueno, creo que he visto en Japón. Sí, ahora Así sí como puede pan ser alemán. así como Ajá, sí, luego sí. lo venden en... Ajá, ajá, sí, Hay sí. que masticarlo mucho. Sí, como durito, pero tiene Sí, mucho sabor, ¿no? Así sí, como, grano, ajá, mucho sabor, sí, sí. ajá, sí, sí, sí. Ah, mira. Y, por ejemplo, en aspecto a las expresiones mexicanas, ¿cuáles son tus expresiones mexicanas favoritas? Puede ser ¿Favoritas? groserías también, ¿eh? No te preocupes. Ah, bueno, es que lo que me da mucha risa es que tenía un compañero mexicano y siempre me saludaba. ¿Cómo decía? ¿Qué Pachuca por Toluca? ¿No? Así ¿Qué como que. pachuca por...? Y seguía y seguía y seguía así con los nombres de los lugares, ¿no? Entonces yo nunca aprendí hasta que Pachuca por Toluca, ¿no? Entonces esa parte así como que dije, ay, qué chistoso suena. Y siempre a mí me daba mucha risa. O no sé, cuando yo decía, no, ¿en serio? ¿En serio? Y me contestaba, neta cajeta planeta o cosas así, ¿no? Entonces así como que dije al principio de que, o sea, buscas palabra por palabra en diccionario, así como que obviamente no entiendes, ¿no? Pero Sí. dije, ah, bueno, pues es como es decir, ¿no? Esa parte de así como de jugar con las palabras se me hacía muy chistoso de México. Pero así que diga, o sea, así con una frase que me gusta mucho, es no hay mal que por bien no venga. Sobre todo después de eso de adquirir discapacidad visual. Dije, ah, qué chingón. O sea, sí, eso. ¿Podría repetir esa? No hay No mal. hay mal que por bien no venga. No hay mal que Ajá. por bien no venga. Ok. O sea que con todo mal después hay algo bueno. Sí, o sea, a lo mejor en ese momento que te está pasando, ay, o sea, qué tragedia o cosas así, Ujú, pero viendo de así como de la manera, así como ujú. ya después, ah, mira, qué bueno que pasó esto, porque pues, o sea, el resultado fue bueno, cosas así, ¿no? Ok, Entonces, en mi caso, pues, o sea, justo. ok. O sea, en el momento de que me dijeron, o sea, de que, ay, tienes discapacidad visual, que no manches, o sea, vine a estudiar arte aquí en México, y ¿cómo que discapacidad visual? O sea, digo, no puede ser, ¿no? Pero viéndolo ahorita, o sea, como que dije, qué bueno que me pasó eso, me regresó a mi camino de pintura. Ok. Entonces, por eso a lo mejor me gusta mucho esa frase. Que también sí es como, claro, ¿no? Es como ayuda a poder interpretar las cosas que a uno pasan y pues para Ajá, su bien y exacto. Ajá, sí, 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 sí. eso Entonces, siempre he admirado mucho en los mexicanos, su capacidad frente al cambio constante y abrupto, ¿no? Como que algo que creo que culturalmente para japoneses, tanto como también para alemanes, es más difícil, ¿no? ajá, A un ajá, alemán le cambias el plan una semana, 2 semanas antes y se saca de onda, ¿no? Porque ya lo ajá, tiene marcado en su calendario desde hace 14 días. ajá, ajá, sí, 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 sí. Eso de como ese humor, quizás humor negro, Mm. pero convertir a la risa, o
sea, al principio sí me molestaba, digo, ay, Sí. pues todos se ríen, La ¿no? O sea, tragedia a la risa, ajá, sí. ajá, pero a lo mejor es manera de Sí, cómo sobrevivir las cosas tan duras que pasan, sí, ¿no? sí, Entonces, sí, esa parte también yo también, digo, o sea, respeto sí. a los mexicanos. La verdad que sí, como de Ujú. convertir la tragedia a la risa, ¿no? Ajá, sí, Y exacto, tragedias todas nos pasan al final, da igual exacto, quién seas. exacto. Sí, sí, sí. Entonces esa parte, yo dije, ah, bueno, pues yo creo que eso es lo que falta un poquito en mi país quizás, porque es esa parte de que adquiere, o sea, alguien cercano adquiere discapacidad ya es una tragedia, ¿no? Ya. Pero cuando yo comencé a ir en la Escuela Nacional para Ciegos aquí en México, o sea, nos reíamos de nuestra condición, ¿no? Ujú. O sea, como que hacíamos broma de que, ay, pinche ciego y así, ¿no? Entonces, pues yo dije, pues es así como que es más fácil de estar adaptando con esa condición. ¿Te acuerdas cuando estuvimos ahí con Dani haciendo los alebrijes, ¿no? Como en la competencia de alebrijes de Dani de Extranjeros por el Mundo en su canal, en la posada, y alguien dijo, no, o sea, ya nos empezamos a culpar todos entre nosotros, tú me copiaste esto y no sé qué, no, güey, tú me robaste la idea. Y si no, no, ¿cómo voy a robar? Soy bien pinche ciega. Pues sí, o sea, creo Bueno, que alguien dijo que yo estaba copiando sí, tu equipo. Estaba así enfrente de nosotros, ¿no? O sea, sí, ustedes. sí. Pero dije, Tal vez ¿cómo? yo te lo dije. Que tú lo dijiste. No sé. Dije, ¿cómo chingados voy a copiar si soy pinche ciega? No sé, entonces. Sí. Sí, esa parte así como que digo, sí, esa, como que no sé, creo que he aprendido de los mexicanos. La verdad que sí, también me gusta mucho eso de acá, que es algo que de Japón que extrañas mucho, tal vez acá. Algo que extraño Ujú. de Japón, a lo mejor esa parte de la gente que tienen trabajo como servicial, Ok, realmente son serviciales, ok. ¿no? O sea, ya casi no me da coraje, pero al principio, o sea, digo, supone que, por ejemplo, las personas que te atienden como vendedores, pues están ahí para atenderte, ¿no? Pero luego te están con pinche jeta. Bien. O sea, A entonces, veces sí pasa, ¿no? Sí, está ajá, cañón. sí, entonces, y aparte como yo con mi condición ahorita, pues es que, oye, fíjate que pues no veo y no me contesta nada, ¿no? Ujú, Entonces yo dije, pues ya se fue o sigue ujú. ahí o sea, hola y así, ¿no? Entonces, pero no me contesta nada. Yeah. Entonces luego hay gente que está acompañando y dije, no, o sea, tiene pinche jeta que te está quedando, o sea, te queda viendo, ¿no? Entonces digo, entonces, ¿por qué no me dice nada? O sea, como que dije, no, ¿no trabaja aquí usted? Sí. Entonces, si ya, o sea, compramos algo y así como que yo como cliente digo gracias y que ellos, ándale pues, ¿no? Y eso nunca pasa en Japón, ¿no? Ya. Entonces, yo dije, o sea, ¿cómo es posible que yo soy cliente? Y así como que ellos así como que, Sí, o sea, nos tratan así, ¿no? sí. Entonces, esa parte, o sea, te digo, ya no me da coraje, o sea, conociendo contexto de que, o sea, cuánto están cobrando, o sea, a lo mejor ganan muy poquito, ¿no? O sea, Ujú, cosas así. Pero cuando yo vivía en Japón, cuando era estudiante de universidad, ujú, trabajaba como cajera en un súper. mm, Y obviamente, si yo hacía eso, pues es una pinche regañiza así de los jefes, ¿no? ujú. Entonces teníamos así con una sonrisa así de que, aunque me sentía de fregada, Sí, con eso, bienvenidos, ¿y cómo sí, está? Que no sé qué, quién sabe qué, y que así, muchas gracias por sí. que regrese pronto, ¿no? Entonces, sí, yo dije, esa parte a lo mejor como que sí, de repente, cuando me toca con la gente jetona, Sí, sí, sí. Sí, esa cañón, porque creo que como en México te puede tocar de las dos, ¿no? Súper bien, súper amables. exacto. O te ponen una pinche jeta que parece que ya tienes que pedir disculpa por pedir ahí, güey. O sea, disculpe, me gustaría pedir una pizza aquí, por favor, ¿sabes? Sí, Pero tienes que también ya rogar. entiendo, pues ya está largo el turno, ¿no? Ya están ahí Ajá, esas exacto. 8 horas, el pinche cliente Ajá, antes no les dio la propina, ¿sabes? O ajá, una ajá. pendejada así. Sí, sí, sí. Pero sí, luego sí o sea, al principio sí me sacaba de onda, ¿no? Mm, Entonces yo dije, ¿qué onda? O sea, sí, 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 sí. Todo tiene que ver con el contexto. exacto. Y como para ti no sería tema en algún momento, tal vez regresar a Japón o es algo que ya dices.
Que ya casi lo podemos responder nosotros solos aquí, ¿no? En el podcast ya llevas 36 años acá. Solo estuviste 20 años o menos de 20 años allá. 20 años, 20 años. sí. Como que no, no sé, o sea, regresar a vivir no creo. Ya, Digo, nunca digo que no porque no sé qué vaya a pasar, ¿no? En ya. nuestra vida. Pero ahorita, sí, no me visualizo viviendo allá, ¿no? O Mm, sea, sí es mi idioma, sí es mi comida, ¿no? Pero cuestión de la gente, pues tengo más gente aquí que allá, ok. ¿no? Entonces, o también los lugares donde puedo exponer mi trabajo, Ujú, allá en Japón tengo que comenzar desde cero. claro. Entonces, esa parte me gustaría ir como de la onda turística, Claro, porque es padrísimo, ¿no? Pero a vivir no creo, ya. sí. ¿Tu pareja conoce Japón? Sí, antes de conocerme ha ido 2 veces Ah, él, ok. ajá. Entonces, él, sí, yo creo que sí, su deseo muy profundo es ir a vivir allá, Ok. ¿no? Algún momento. Entonces yo dije, bueno, pues pero él como que ya está, dije, no, pues ya a mi edad, o sea, a lo mejor no hay oportunidad y que no sé qué, y así, ¿no? Entonces, ahorita como que lo que estoy pensando es como ir los dos, pero de turista, Ujú, ¿no? Y a ver, como que disfrutar de esa parte, como los dos extranjeros allá. claro, sí, sí, sí. Sí. Antes también en vivo hablamos un poco de los lados oscuros, ¿no? Que muchos no nos muestran del país y tú habías comentado que una parte definitivamente es también la presión social que exista allá hacia los jóvenes hasta tal nivel de que algunos se quitan la vida, pues es como siempre se sienten como muy presionados, pues. Y yo sí por lo menos sentí. O sea, haz de cuenta que competencia comienza desde el kinder. O sea, ¿qué clase de kinder metes a tus hijos a, ¿no? O sea, ¿Cómo se entonces, manifiesta eso? pues así como que, o sea, yo me imagino, ¿eh? O sea, como Ujú, no soy mamá, no sé, pero entre las mamás así como que, ay, o sea, ¿qué kinder metiste a tu hijo? Y que así como que ahí comienza, ¿no? ok, Entonces tu mamá comienza a presionarte, ¿no? Entonces, tienes que entrar, digo, pues, pero, o sea, para entrar al kinder tienes que, o sea, 4 años. Es como que no entiendes esa parte, ¿no? Entonces yo así felizmente estuve en kinder y todo, pero o sea, yo tengo un hermano mayor que me lleva 5 años y él, o sea, lograron que se metieran en una escuela primaria de fresas, ¿no? O sea, así de, como, sí, donde van los niños fresas. Entonces mi mamá, o sea, a fuerza quería que yo también entrara a esa escuela privada, ¿no? Y que no, que me rechazan el examen. Pues yo tenía que 5 años. ya. O sea, no pude, o sea, pues fallé en ese examen de ingreso de esa escuela de mi hermano. Y no, pues ahí comencé, ¿no? Todo, ¿no? O sea, de que eres fracasada, ¿cómo es posible que todos tus primos, están estudiando en la escuela chingonas? Tú eres la única que estudias en la escuela primaria, de gobierno y que, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces yo, la verdad, me sentía como mal, Ujú, ¿no? Entonces, ya o sea, cuando tenía la edad para aplicarme en examen de ingreso de secundaria, o sea, mi mamá otra vez en la escuela de mi hermano, ¿no? Entonces yo dije, bueno, segunda opción voy a poner porque yo quiero ir a esa escuela de arte. No, que como que sabe que, pero pues, o sea, yo quiero ir a esa escuela, yo no quiero ir con mi hermano, ¿no? O sea, ¿qué hago ahí? Pero obviamente otra vez fallo. Examen de ingreso de esa escuela donde iba mi hermano y pasé el examen de la escuela de arte. ujú, Entonces, o sea, sí, mi mamá hizo un drama así de todo lo que puedas imaginarte. O sea, eres una vergüenza de la familia, que como que arte y que, o sea, de esa parte, o sea, yo toda la vida me sentí como fracasada. ujú, Y entró a la escuela y, o sea, también competencia era en la escuela de mujeres, competencia entre las compañeras y eso para que ujú, ganar, ¿cómo se llama? Recomendación a entrar a la universidad, ujú. cosas así. Entonces, todo el tiempo competencia tras competencia, ¿no? Entonces, ¿quién sacó un punto más de la calificación y todo eso?
yo realmente me cansé. Yo dije, creo que este mundo no es para mí. Creo que yo no nací para eso, ¿no? Hay gente que sí, o sea, como que tiene adrenalina, o sea, de competencia y todo. Yo no. Y aparte arte no es ninguna competencia para mí. Ya. ¿Cómo van a calificar nuestro arte con los números, ¿no? Entonces, por eso como que mi idea de ir a otro lado y veo a como Libertad de México y por eso me quedé, ¿no? O sea, porque dije, como que ya no aguanté esa presión de la sociedad japonesa. ¿Crees que si yo mañana me fuera a Japón, no siendo alemán, a mí me aplicarían la misma presión también, por ejemplo, en un trabajo que acepte por allá? Un trabajo sí. Sí, A lo mejor en la calle no, ya. ¿no? Pero en trabajo sí, sí, sí te exigen mucho. Yo he escuchado que los estudiantes extranjeros que mandan a Japón, no tanto, ¿no? O sea, porque pues están aprendiendo que no les exigen tanto, pero también hay como racismo, ¿no? O Ujú. sea, yo he escuchado que a los güeritos sí, o sea, como que sí les dan buen trato y a los asiáticos y latinos no tanto, cosas así, ¿no? Ok. Entonces esa parte como que no sale mucho fuera de Japón, Ujú. pero yo sé que sí existe, ¿no? Entonces, simplemente cuando yo me regresaba, o sea, como que no me identifican como japonesa, o sea, alguien asiática que viene de otro lado, ¿no? O sea, por Mm, mi forma de vestir, cosas así. Entonces, como que sí, trato, o sea, yo sentía así como muy, muy chocante, ¿no? mm. De que esa pinche asiática, o sea, ¿qué onda, no? Y cuando yo comenzaba a hablar japonés, se cambiaba, o sea, como que luego ya, luego cambiaba la reacción. Entonces, esa parte, sí, a lo mejor viviendo allá solamente se siente esa parte de presión, ¿no? Ok. Ajá. Abajo en la descripción van a encontrar todas las redes sociales de Shino. Shino, muchas gracias hoy por caerle y contar tu historia. No, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias al público. Sí, mi banda, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur, konnichiwa, ¿será? Sayonara. Sayonara.